Y vamos a tejer Bolivia en este primer momento, si me permites, Enrique, con la doctora Eugenia Bridiquina. Ella es docente de la carrera de Historia de la UMSA, es historiadora, investigadora, ha publicado varios libros, algunos de ellos estoy viéndolos ahora, muy interesantes. Tiene, por ejemplo, una publicación sobre la mujer negra en Bolivia, una investigación ya del 95, muy interesante. María Sisa y María Sosa, la vida de dos empleadas domésticas en la ciudad de La Paz. Sin duda, una mujer muy interesante, Eugenia Bridiquina, porque además ella no es boliviana, es ucraniana. Buenos días, Eugenia, un gusto tenerla en Tejiendo Bolivia. Buenos días, querida Bolivia. Muchas gracias. Eugenia, vamos a hablar hoy día de las relaciones sociales en la época de la colonia, pero quiero comenzar un poquito por la historia personal. Eugenia es ucraniana, vive varios años en La Paz, en Bolivia, ha estado haciendo mucha investigación en nuestro país. ¿Te sientes boliviana, Eugenia? Yo creo que sí, porque hoy vamos a hablar del mestizaje, entonces en mi caso es el mestizaje cultural. Ya va a ser, en pocos años, ya va a ser 30 años que vivo aquí. No son pocos. No son pocos, entonces la mayor parte de mi vida consciente además ha transcurrido aquí y además a través de su historia, que realmente no es la misma mirada de una persona común que una persona de un historiador, porque un historiador se adentra a la historia del país, a su cultura, a su gente, es por un lado. Por otro lado, el hecho que casi todos esos años yo ya trabajé en la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces ahí también eso me permitió nutrirse de una amistad muy especial con colegas, historiadores también, ahora sociólogos, porque también trabajo en sociología, en la carrera de sociología, y por supuesto una relación con los alumnos, que ya he tenido muchísimos alumnos en esos años, y realmente esa relación me nutre mucho como profesional, como la persona, y la disfruto, y es prácticamente sentido de mi vida, escribir y transmitir la historia. Tú decías que te defines mestiza. Culturalmente, sí. Aunque también étnicamente, porque yo soy de una parte de Ucrania donde la mayoría de la población es rusa, y yo étnicamente soy rusa. Y lastimosamente mi región ahora está en el estado de guerra, porque esa región se ha separado de Ucrania, es ahora república independiente. Recientemente en Ucrania han pasado elecciones, entonces todo el mundo está esperando cómo va a terminar toda esa historia de guerra, porque todos están ansiosos que la guerra finalmente termine. Pero yo estoy tranquila en Bolivia, viendo todo eso de lejos. Sí, es realmente Ucrania es un pueblo que ha sufrido mucho, ¿no? Fruto de estos cambios políticos, ha tenido una historia también, y tiene una historia bastante dramática, por decirlo de alguna manera. Bien, Eugenia, vamos a lo nuestro y a la investigación que realizas tú. Y yo recuerdo mis lecciones de historia de colegio, ¿no? Y nos mostraban en las lecciones de historia una sociedad muy estratificada a partir de que llegan los españoles. Están en la cúspide de esta escala social los españoles, que son los más. Están los criollos, después los mestizos, los indios, y en lo último de la escala social están los negros. Y tal parece que estas escalas no se relacionan, pero además tienen tratos discriminatorios y esclavizadores, quizá dominantes, con los de abajo. Así es como yo lo aprendí en el colegio. Pero es realmente así, ha sido realmente así, tan estratificada, tan segmentada la sociedad. No se juntaban, no se encontraban y realmente tenían relaciones así de dominación, de manera que los negros eran más o menos que las bestias que iban a trabajar y morían en los oscuros túneles de las minas potosinas. Bueno, en realidad la invasión y la conquista siempre traen consigo relaciones de la dominación, eso es sin duda. Sin embargo,
nuestra tarea como historiadores es acercarnos más de cerca y realmente analizar hasta qué punto esas relaciones de dominación eran tan inflexibles como se nos presenta en el colegio. Por supuesto que los dominadores, los españoles, tenían ese trato privilegiado en ese sentido porque ocupaban cargos más importantes, cargos políticos, ¿no? Después esta posibilidad también se dio a los criollos, aunque la relación entre españoles y criollos, siendo los criollos descendientes de los españoles, no siempre fue muy cordial, diríamos, ¿no? Claro. Porque ya va a empezar pugna de tipo político. Eso no solamente en el siglo XVIII o en XIX se ve, incluso mucho más antes ya hay demandas de los criollos por una mayor participación en la política. Y esa posibilidad que tuvieron los criollos también tener base económica muy fuerte, importante en la colonia. Por otro lado, mestizos es un grupo muy interesante, aunque los mismos criollos, a veces esa idea que criollos en sí son descendientes de los españoles no es tan cierta, porque hemos visto, por ejemplo... Claro, eso habíamos aprendido, los criollos son los españoles nacidos en América. Sí, evidentemente que hay personas así, pero en el siglo XVI, en algunos estudios se ve que, por ejemplo, los españoles reconocían a sus hijos mestizos y esos hijos mestizos figuraban después en los documentos como criollos. Así que esas categorías sociales, raciales, criollo y mestizo son muy volubles. Pero mestizo en sí es un grupo que prácticamente no pertenece a nada, como dicen, ¿no? A ningún grupo establecido. Como estamos viendo, podrían ser en parte criollos, podrían ser hasta indígenas también, porque depende de la situación, porque también la frontera entre mestizo e indígena es muy voluble. Indígenas originarios pagaban tributo, entonces hay otras categorías de indígenas que no pagaban tributo y algunas veces también quisieran aparecer como mestizos y están los documentos también como mestizos, queriendo comprobar eso, o podría ser al revés, los mestizos por ciertas razones, por ciertas ventajas quieren aparecer como indígenas, así que es así esa relación. Sí, no es tan marcadamente como aparentemente se muestra en la currícula o en las lecciones de historia que hemos aprendido en colegio. Eugenia, permíteme hacer una muy breve pausa, son las 10:20 de la mañana. Ya enseguida estamos de retorno conversando con Eugenia Bridiquina, docente de historia, sobre las relaciones sociales en la colonia. Con 25 de la mañana. Estamos tejiendo Bolivia junto a Eugenia Bridiquina, docente de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, gracias a un convenio que hemos establecido con la carrera de Historia para revisar nuestra historia y acercarle la historia a la gente que nos escucha. Bueno, antes de la pausa, Eugenia, decíamos que estos niveles sociales, estos estratos sociales no estaban tan marcados. Sí se relacionaban y había criollos que preferían ser mestizos, mestizos que preferían figurar como indios, indios que preferían figurar como mestizos. Hay matices ahí, ¿no? Y por lo tanto estas diferencias tan marcadas se van como diluyendo un poquito, digamos, o matizando un poquito por lo menos. ¿Qué pasa con los negros en Bolivia? Bueno, al igual que a otras regiones de América, aquí también fueron traídos esclavos negros. Sin embargo, aquí presencia de los afrodescendientes, así los llamamos así, no era tan fuerte como en otros lugares. ¿Por qué ha pasado eso? Había lugares en América donde
realmente ha desaparecido la población indígena y desde muy temprano, por ejemplo, en la zona del Caribe, por el tema de la explotación, por el tema de las enfermedades. Entonces, trajeron grandes cantidades de esclavos negros. Ese tráfico empezó desde 16 y seguía hasta 19. En cambio, aquí realmente había una gran población indígena y eso era mano de obra barata y gratuita además, ¿no? Entonces, la presencia de los esclavos no era tan necesaria, porque al principio la misma audiencia de Charcas estaban pensando quién podría trabajar en las minas antes que se establece el sistema de la mita. Entonces han pensado de traer esclavos y realmente hubo este experimento de que los esclavos trabajen en las minas de Potosí, pero luego se dieron cuenta que realmente es mucho más factible y mucho más económico utilizar trabajo de los indígenas y se introdujo el sistema de la mita. Aunque aquí quería aclarar yo que en Bolivia desde hace muchos años existe esta idea, que fue divulgada por supuesto por los historiadores, que porque los esclavos no trabajaban en las minas porque eran traídos de África, el tema de la altura les afectaba, el tema de que no podrían acostumbrarse al trabajo de la mina, que morían rápidamente. Uh-huh. Pero la cuestión es que después habían investigaciones científicos sobre el tema de afrodescendientes y la altura. Han demostrado que solamente 10% de los afrodescendientes sufren de la altura, ¿no? Entonces no era cuestión tanto de tipo climático como de tipo económico. Sin embargo, en Potosí existía una buena cantidad de los esclavos que fueron utilizados para otros trabajos, al igual que en otras ciudades de audiencia de Charcas, aquí en La Paz, en Potosí, en La Plata, en Cochabamba y también en la zona rural. Se utilizaba trabajo de los esclavos. ¿Para qué se utilizaban los esclavos? Básicamente eran excelentes artesanos en todas las áreas de artesanía. Después en Potosí trabajaban en la Casa de la Moneda. Y servicio doméstico. Las mujeres fueron muy apreciadas para el servicio doméstico. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, para el estatus social, para demostrar su estatus social, la gente, básicamente estamos hablando de los españoles criollos, pero también caciques indígenas, tenían servicio doméstico donde estaban los esclavos negros. Justamente ese librito que hemos hecho como parte de un proyecto de un grupo de historiadores independientes que se llama Coordinadora de Historia. Mostrar a la gente que nos está siguiendo a través de Facebook. Es un libro que he hecho conjuntamente con mi colega doctora Pilar Mendieta. Es un libro muy interesante porque hemos querido ver un poco la historia de empleadas domésticas de origen indígena y de origen africano en Ciudad de La Paz. Y después hemos hecho como una historia reconstruida, una historia ficticia, pero a la vez que no es una novela. ¿Cuál es la diferencia? La novela es la imaginación, puede ser incluso imaginación histórica de un escritor. En cambio nosotros, basándonos en los documentos reales de varias personas que hemos revisado, hemos reconstruido dos historias, de una mujer indígena y de una mujer de origen africano que se encuentran y trabajan en la casa de un español en la ciudad de La Paz, para más o menos reconstruir también el espíritu de la época, cuál podrían ser esas relaciones de las que estábamos hablando, cuál es la diferencia en realidad entre la situación de los indígenas y la situación de los esclavos. Y aquí es muy importante subrayar esto porque muchas veces escuchamos esa expresión: indígenas eran esclavos en la colonia, ¿no? Sí. Esa expresión realmente no es una expresión correcta, porque esclavo es una situación jurídica, porque ser esclavo significa ser una mercancía.
Una mercancía. Sin ningún derecho. Sin ningún, no hay derecho. ¿O hay algún hay derecho? algunos derechos, porque Okay. habían defensores también, tanto de los indígenas como de los afrodescendientes. Entonces, ser esclavo significa ser una mercancía. ¿Qué quiere decir una mercancía? Que podrían vender, comprar, regalar, dejar en herencia, intercambiar, separar familias. Eso es muy real. ¿De dónde sacamos esa información? Esa información está en todos los archivos que tenemos aquí en Bolivia y que tiene parte de la documentación colonial. Por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz es el Archivo de La Paz, que pertenece a la carrera de Historia, donde trabajan docentes y alumnos de la carrera, y ahí hay fondo colonial. Entonces, en este fondo colonial, en las escrituras notariales, que son parecidas a las que hacemos hasta ahora, hay justamente ese tipo de documentos. Por ejemplo, un documento que he revisado, por supuesto, documentos de ese tipo. Se vende la esclava María de 20 años de Congo, no tienen defectos físicos, no tienen otro tipo de defectos. ¿De qué otro tipo de defectos podría hablar ahí? De tipo de defectos como consideraban morales, ¿no? Por ejemplo, si una era una esclava o esclavo revoltoso, contestador o cimarrón quiere decir que se escapaba constantemente, rebelde, entonces nadie quería comprar un esclavo así. Así, claro. Sí. Y los esclavos costaban muy caro. Realmente era si hablamos lastimosamente de ese término mercancía, eran una mercancía de lujo. Decías que los esclavos sí tenían derechos, no es que es Sí. como un vehículo, por ejemplo, que no tiene ningún derecho. Yo puedo abrirlo, desmontarlo, venderlo, regalarlo, como fuera. Pero aún los esclavos tenían algunos derechos. Podemos conocer algunos de esos derechos y quizá luego ver la relación de negros e indios a partir de la historia de estas dos mujeres, María Sisa y María Sosa. ¿Qué tipo de derechos? Por ejemplo, ellos tenían derecho de acudir a la justicia en el caso de malos tratos. Y es justamente otro tipo de documentos que nosotros tenemos para reconstruir la historia de los esclavos. ¿Por qué? Porque en esos juicios vienen los testigos, un poco reconstruyen la situación, cuentan cómo se ha producido tal o tal situación, llaman también a los dueños de los esclavos. Claro, no podría la justicia liberar a esos esclavos de los amos, pero podría llamarles atención o obligar a los amos que venden a ese esclavo, a otra persona, ¿no? Pero hay muchísimos también casos cuando los propios dueños daban libertad a los esclavos, porque se producían casos de relaciones sexuales dentro de las casas, ¿no? Entonces, los dueños muchas veces tenían hijos con los esclavos, ¿no? Con las mujeres esclavas. Y posteriormente incluso reconocían a esos hijos. Podrían darles libertad, podrían también dar libertad a la persona, a la esclava, ¿no? O al contrario, también habían personajes que podrían vender a sus propios hijos incluso, ¿no? Porque esos son considerados como esclavos. Seguían siendo mercancía. Sí, seguían siendo mercancía. Y bueno, ahí está la diferencia entre un esclavo y un indígena, porque indígena era libre. Aunque toda esa situación con el tema de la esclavitud de los indígenas también era real. Lo que pasa que realmente ese recorrido que he hecho la corona desde el inicio de la invasión y colonización del Caribe hasta llegar a este territorio ya tenía una experiencia y entonces habían ya esos va y vienes el tema de la esclavitud, porque al principio en el Caribe los indígenas, sí, muchos de ellos fueron esclavizados por el propio colono incluso. Pero constantemente la corona estaba en esa duda que hay que hacer con los indígenas. Después ha dejado una
como una apertura para ese tema de esclavitud para ciertas categorías, por ejemplo, para indígenas rebeldes o para indígenas que eran indomables. Entonces, es un tema realmente que necesita una aproximación en ese sentido, no caracterizarlo o no mitificarlo así, sino ver cómo se desarrolló ese proceso. Pero hablando de nuestro territorio, entonces, sobre los indígenas que básicamente vivían en la área andina, área de los valles, porque también hay una categoría de indígenas que eran pues chiriguanos, que tenían una relación bastante tensa con los españoles. Entonces, sí, a los chiriguanos se los esclavizaban, algunos, ¿no? Después, bueno, también relaciones con ellos también se han estabilizado. Depende mucho de qué época estamos hablando, porque realmente la colonia, y eso es uno de otros errores que tenemos en el colegio, en el mismo saco meten todos los siglos, XVI, XVII, XVIII, y son procesos distintos y situaciones también distintas, ¿no? Entonces hay que ir visibilizando realmente esos procesos. Volviendo al tema, entonces, de esa situación situación jurídica de indígenas y de los afrodescendientes, está claro esa situación, ¿no? Bueno, pero estamos viendo que gracias o debido a esta política de que los esclavos también podrían ser liberados, algunos de ellos de hecho compraban incluso su libertad, porque esa práctica desde la época romana viene, que los dueños podrían dar posibilidad a los esclavos de trabajar por su propia cuenta en la ciudad y podrían incluso vivir aparte. Lo que tenían que traer es el dinero. Justamente los artesanos podrían hacer eso, ¿no? Y con el tiempo el esclavo acumulaba dinero suficiente para comprar su libertad. Entonces, comprando su libertad ya va a aparecer una nueva categoría de personas que... Eso iba a preguntar, sí. ¿Qué pasa con estos esclavos que compran su libertad? Ellos, o que son liberados por algunas circunstancias. Ya son pues parte de esa sociedad, ellos van a vivir en los barrios. Al principio había una ley que obligaba a los esclavos que se liberaban vivir en las casas de los amos, pero con el tiempo ya no se cumplía esa disposición y los esclavos realmente vivían en barrios populares, porque nosotros sabemos que en las ciudades coloniales existían barrios de los españoles y barrios de los indios, ¿no? Eso es muy marcado y claramente sí. Y es interesante que encontré un pedazo de un padrón de los esclavos o de los negros, como se decía en el Archivo de la Paz, donde se veía que muchos de ellos vivían justamente en barrios populares, en barrios de los indios, en barrio de Santa Bárbara, en barrio de San Pedro vivían, no, en San Pedro no, en San Francisco muchos. En San Francisco, algún caso encontré de San Sebastián. Entonces, ahí se veía que viven ahí en barrios de los indios, y no solamente viven, sino se casan con ellos o conviven con ellos, siendo ya mulatos, negros, mestizos también pueden aparecer. Entonces viven con ellos, comparten ese mismo espacio urbano, comparten también el espacio laboral. Las mujeres también venden en la calle igual como mujeres indígenas. Entonces es esa situación así abigarrada, como siempre se dicen, ¿no? De nuestra realidad, pero ya que se formó en la colonia. Desde ahí viene entonces este contexto de más complejo en las relaciones sociales. Son las 10:40, tenemos que cerrar nuestro diálogo. Nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero, porque sí creo que hay que dedicarle también un capítulo aparte, una charla aparte a los afrodescendientes, porque a pesar de que en Bolivia es una población pequeña, sin embargo, hay que revisar su historia y conocerla también. Es necesario, porque son parte de nuestra identidad y de nuestro país, de nuestra historia ahora, ¿no? Eugenia, muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado. Ha sido un placer conversar contigo y comprender un poco más cómo se tejían las relaciones sociales en la colonia. Muchas gracias, y yo creo que es una linda experiencia que estamos teniendo, aunque Carrera de Historia antes también tenía esos intentos. Es nuestra preocupación de que nuestros trabajos académicos no se quedan solamente en la aula o en las revistas o libros especializados, sino que la población, la gente también conozca nuevas realidades, descubre historia de su país.
Así es, y comprenda su historia personal también, ¿no? También. Porque muchas de estas cosas, probablemente algún oyente o alguna oyente nuestra estará diciendo, sí, porque mi abuelo y mi bisabuelo me contaban que yo tenía un pariente negro por ahí, o no sé, pues hay tantas historias que se tejen, de manera que es siempre importante revisar nuestra historia. Por eso en Tejiendo Bolivia le hemos querido dedicar un espacio a revisar y a conocer nuestra historia. Y el aporte de la carrera de historia es sin duda significativo en ese sentido. Nuevamente, gracias Eugenia Bridiquina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de historia. 10:41, vamos a una breve pausa.